representaciones refuerzan los estereotipos. Muchos relatos, incluso históricos, se centran en los aspectos dramáticos o violentos del periodo, olvidando los logros culturales, científicos y sociales. Los filósofos de la Ilustración, como Voltaire y Diderot, popularizaron la idea de que la Iglesia medieval frenó el progreso. Aunque esta crítica tenía sus razones, se convirtió en una generalización sobre todo el periodo, asociando la Edad Media con una estancación global. El Renacimiento se presentó como un renacer de las artes y las ciencias, opuesto a la oscura Edad Media. Este contraste, aunque exagerado, se ha perpetuado en la educación y la cultura. Innovaciones tecnológicas de la Edad Media. La Edad Media es a menudo considerada como un período estancado tecnológicamente. Sin embargo, esta época vio el nacimiento de innovaciones esenciales que transformaron la sociedad y sentaron las bases de muchos avances posteriores. Aquí hay una visión estructurada de estos inventos poco conocidos. La Edad Media experimentó una transformación mayor en la agricultura gracias a innovaciones que cambiaron la manera de cultivar la tierra y explotar los recursos naturales. El arado pesado. Antes, los agricultores utilizaban arados ligeros, adaptados a suelos poco profundos. El arado pesado, equipado con una reja metálica, podía abrir surcos profundos en los suelos arcillosos del norte de Europa, aumentando la productividad. El collar de hombro para caballos. Este dispositivo reemplazó al collar de cuello, que asfixiaba a los caballos cuando tiraban de cargas pesadas. Con el collar de hombro, los caballos podían arrastrar cargas mucho más pesadas, acelerando el arado y el transporte. La rotación trienal. Una técnica que divide las tierras en tres partes, una para los cereales de invierno, otra para los cereales de primavera y una dejada en barbecho para descansar. Resultados más abundantes en las cosechas y una reducción de los riesgos de hambruna. Arquitectura gótica, una hazaña de ingeniería. Las catedrales góticas no solo son lugares de culto, sino también obras maestras de arquitectura y tecnología. Innovaciones góticas. Los arbotantes, estas estructuras externas soportan el peso de las paredes, permitiendo añadir ventanas gigantescas. Las bóvedas de crucería, una técnica que redistribuye el peso hacia los pilares, haciendo los edificios más altos y espaciosos. Ejemplos famosos. Notre Dame de París, un símbolo emblemático de esta arquitectura. La Catedral de Chartres, conocida por sus vitrales increíblemente detallados. Estos avances demostraron un nivel de dominio científico y estético que sigue inspirando hasta hoy. Reloj mecánico, el inicio del control del tiempo. Primer reloj público, apareció en el siglo XIII. El reloj mecánico es uno de los inventos más importantes de la Edad Media. Funcionando mediante un sistema de pesos, engranajes y escapes, permitía medir el tiempo con una precisión inédita. Esta innovación cambió la forma en que las personas percibían y organizaban su vida diaria, sentando las bases para una sociedad más estructurada. Navegación y exploración, herramientas de viaje. Las innovaciones en navegación permitieron a los europeos expandir los límites geográficos conocidos. La brújula, de origen chino, fue introducida en Europa a través del mundo árabe. Usada por los navegantes para orientarse en el mar, incluso con cielos nublados. El astrolabio. Un instrumento que permitía determinar la latitud midiendo la posición de las estrellas.
la India y técnicas agrícolas como la irrigación. En el siglo XII, Europa vio la creación de las primeras universidades, instituciones que estructuraron y difundieron el conocimiento. Las primeras universidades. Bolonia, fundada en 1088, especializada en derecho romano. París, siglo XII, conocida por sus enseñanzas de teología y filosofía. Oxford, finales del siglo XII, inicialmente centrada en la teología, pero diversificada con el tiempo. Las disciplinas enseñadas. La medicina, influenciada por los trabajos de Avicena e Hipócrates. El derecho, basado en los textos romanos redescubiertos. Las artes liberales, incluían gramática, retórica y lógica, bases de la educación medieval. Los manuscritos y bibliotecas. Los monasterios jugaron un papel clave en la preservación y copia de textos antiguos, que luego alimentaron a las universidades. Estas instituciones sentaron las bases de la educación moderna y de la investigación universitaria. ¿Por qué la Edad Media sigue fascinando? La Edad Media es mucho más que un período histórico. Marcó el inicio de grandes transformaciones que aún influyen en nuestro mundo. He aquí por qué esta época sigue siendo tan cautivadora. La Edad Media sentó las bases de muchas invenciones e ideas que todavía son importantes hoy en día. Invenciones modernas. Máquinas como los molinos de viento y de agua mejoraron la producción. Los trabajos sobre lentes allanaron el camino para las gafas y los telescopios. Los relojes mecánicos revolucionaron la medición del tiempo. ¿Por qué es fascinante? Estas invenciones muestran cómo ideas simples evolucionaron para transformar la vida cotidiana. Los logros culturales de la Edad Media siguen maravillando por su belleza y complejidad. Los castillos demuestran la ingeniosidad militar y la búsqueda de seguridad. Las catedrales góticas como Notre Dame de París son testigos de una maestría excepcional en arquitectura. Los libros decorados a mano muestran la importancia de preservar y transmitir el conocimiento. Estas creaciones simbolizan el genio humano y su capacidad para producir obras atemporales. A pesar de las crisis, como guerras y epidemias, la Edad Media fue una época de resiliencia. Las personas superaron desafíos enormes, como la peste negra. Estas pruebas impulsaron a las sociedades a adaptarse e innovar. La creatividad y perseverancia de la Edad Media nos recuerdan que las crisis pueden conducir a progresos. La Edad Media demuestra que la humanidad puede encontrar soluciones y elevarse incluso en tiempos difíciles. No fue una época de estancamiento, sino un puente entre la antigüedad y el Renacimiento. ¿Y tú, sigues pensando que la Edad Media fue una época de tinieblas? Este es un buen momento para darle me gusta, comentar y compartir este video para restablecer la verdad sobre este fascinante periodo.